Empiezo por contarle al oído, William, que a las 7:40, cuando terminemos de hablarle al oído a los colombianos, recibiremos las opiniones de nuestros oyentes sobre el tema de Isagen. Que la gente se exprese con libertad. Obvio, doctor. ¿Cómo le pareció la operación que se hizo y la que viene, William? Es que en mi nota editorial he hecho unas preguntas que no tienen respuesta y que debieran tenerla ya. ¿Qué carreteras van a ser las financiadas? Cada vez eso sacan cuentos y fotografías y cosas. No, señor. Tanto para tal carretera, tanto para esta, tanto para esta, tanto para esta. ¿Y a qué título? ¿El gobierno como propietario de la obra? ¿O financiando a los concesionarios en términos blandos? Es decir, regalándole la plata a los concesionarios. Qué tristeza. Bueno, Sergio, Alejandro, ¿alguien nos quiere dar al aire los teléfonos a los que puede llamar cualquiera de nuestros oyentes después de terminado al oído? Claro que sí, con el indicativo 1 para Bogotá, el 287-0992 o el 340-6742. Muy fácil. Para que se vayan preparando. Bueno, William, bueno, vamos doctor, pues al oído. Arrancamos. Vamos a empezar con una cosita así como para volar bien alto. A ver, Sergio, ¿qué está pasando con los aviones de Satena? Pues que los brandearon, como le dicen a eso, ¿no? ¿Qué es eso? Les pusieron el eslogan de la paz a todos los aviones de Satena ahora. Le pusieron la aerolínea de la paz y le pusieron su palomita a toda la flota de aviones de Satena, que recordemos son aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. A ellos también los metieron ahí. La Fuerza Aérea Colombiana, la aerolínea de la paz, haciéndole propaganda a la paz, sensibilizando los diálogos con las FARC, digámoslo como es. La Fuerza Aérea Colombiana, que ha sido el instrumento fundamental en la lucha contra los bandidos, ahora aliada con los bandidos. La aerolínea de la paz, y tiene su palomita. Todos los aviones de Satena, tuve la oportunidad de verlos este fin de semana. Bueno, Alejandro, ¿qué está pasando en Antioquia? Porque este fin de semana tuvimos la oportunidad de escribir algo muy relacionado con todo lo que viene viviendo el departamento, que el emblullinado, el de la Antioquia, no la más educada y no la más endeudada, dejó en rines, porque la verdad es que Antioquia, en el tema de los licores no hay nada que hacer, y en otros temas, ¿como cuáles? A ver, empecemos por la hacienda pública del departamento, William, compañeros y apreciados oyentes. El secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, ha denunciado. Dicen el diputado. Hoy es secretario de Hacienda. Es el actual secretario de Hacienda del departamento. Sí. Dice que se dejó de generar 320.000 millones en rentas del departamento y por las pérdidas de la FLA. A ver, empecemos con este tema. La FLA es la fábrica de licores de Antioquia, llamada por los antioqueños la FLA. La FLA, la fábrica de licores de Antioquia, dice su gerente Iván Correa Calderón que tiene una deuda con proveedores de 30.000 millones de pesos y un déficit de 130.000 millones de pesos. ¿Por qué nos causa extrañeza? Pues primero porque es muy alto, era la empresa, la joya del departamento, producía las utilidades más altas, le entregaba estas rentas al departamento. ¿Qué pasó con ella? Entonces explica Fajardo que esta entidad dejó de vender botellas de aguardiente y que cayeron sus ventas muy fuerte. Bueno, la hacienda pública del departamento, lo habíamos dicho en la hora de la verdad, doctor Londoño y apreciados oyentes. ¿En favor de quién perdió ese mercado la FLA? Bueno, lo pierde lo pierde para mal del departamento, doctor Londoño. No, yo sé que sí, pero ¿quién lo reemplaza? No. Salvo, o el mercado se contrajo. Dice Adolfo León Palacio, dice que, e Iván Correa, dicen que hay un gran problema con el tema del contrabando del licor en Antioquia. Y que ese es el problema, ¿cierto? Entonces lo perdió con el contrabando. Así es. Es decir, con las FARC. ¿Quiénes son los que meten contrabando en el país? Los que tienen dólares. ¿Quiénes tienen dólares? Los narcotraficantes. De manera que al departamento de Antioquia lo quebraron las FARC. Pero mire este problema, como usted dice que lo quebraron.
aquí en la hora de la verdad habíamos dicho que la deuda del departamento, dijimos en agosto del año pasado, era de más de 1.100.000.000.000 de pesos, y que esa deuda era muy alta, toda vez que cuando se terminó la gobernación de Luis Alfredo Ramos, pues la deuda era de 640.000.000.000 de pesos. Fíjese bien lo que dice hoy Adolfo León Palacio, que la deuda del departamento es de más de 1.400.000.000.000 de pesos, y esto lo hace el departamento más endeudado. Y el problema es que por primera vez el departamento no cumple con la ley 617 de 2000, solo podrá gastar hasta el 50% de sus ingresos corrientes, y esto hace que inminentemente el departamento baje de categoría. ¿Cómo le parece ese problemita de Hacienda Pública? Yo analizaba, doctor Londoño, pues con base en todo lo que hemos estudiado con usted aquí, lo que se está dando en Antioquia. Antioquia va a terminar de apéndice del Chocó al paso que van las cosas. Porque el departamento estrella de Colombia. Claro, va a terminar. Luis Alfredo Ramos como gobernador dejó Exacto. el departamento en la cima. Un departamento financiado por la fábrica de licores de Antioquia, apoyando los grandes problemas de desarrollo regional, desde luego con dificultades y con pobrezas porque estamos en un país pobre, pero era el departamento para mostrar. Lo deja de todo de la Antioquia más endeudada, más educada. Pero pregunto, Fajardo, ¿Fajardo no le había hecho un libro blanco al exgobernador Luis Alfredo Ramos, se acuerdan? Criticándolo y diciendo que... Entonces, ¿quién le va a hacer el libro blanco ahora a Fajardo o el libro amarillo? ¿De qué Pues color? que ahora ya hay un secretario de Hacienda pantalonudo que no tiene compromisos comerciales de ninguna índole con nadie, que no está mermelado y le está contando al país todo lo que está ocurriendo, como lo hace Raúl Tamayo semanalmente desde sus notas en el diario El Colombiano. Es que este cuento no es aquí de nosotros. Aquí hay mucha gente que conoce el tema y de qué manera, y le está contando al país la herencia. Por eso, va a salir un libro blanco, William, claro. Y mire, a ese libro blanco, Claro. Montserrat, encímele estas otras perlas que les voy a contar. El IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, se volvió garante de las deudas de la salud en el departamento. Y eso lo ha llevado a que tenga pérdidas hoy por más de 10.000.000.000 de pesos. Y es la primera vez en 50 años de funcionamiento que esa entidad, esa joya del departamento, arroja pérdidas. Y es que el problema de la salud en Antioquia es muy grande. Mire, la gobernación de Antioquia, dice Adolfo León Palacio, dejó una deuda por 120.000.000.000 de pesos a las EPS. ¿Cómo le parece? el departamento. Sí, la gobernación de Antioquia. Por eso, sí, el del departamento. Así es. Le debe a las EPS. Claro, le di a las EPS. Pero- Y Sabia Salud, esa entidad mixta. Esto es como el cuento de la más educada, porque es la más endeudada según esto. ¿Cómo es el cuento de la más educada, Alejandro? Pues la más educada es que uno de los Es la programas... menos, además, es la menos. Sí, además, pero empecemos por el tema de la educación en Antioquia. A ver. Fajardo emprendió un ambicioso programa de construcción de núcleos educativos en los diferentes municipios del departamento. Pero bueno, tienen grandes problemas de construcción. Allí hay inclusive personas involucradas del carrusel de la contratación en la construcción de esos centros educativos en los municipios. ¿Cuál ha sido el problema, como usted lo dice, Sergio? Que Antioquia quedó en los rankings de educación por las pruebas que se ha hecho en Colombia, quedó en la posición 19, tengo entendido. Y con una inversión de estas tan altas, pues La más educada. Sí, los resultados no son los que La más educada de los que se 19. cacarearon. ¿Quién sabe si le gana al Chocó y le gana al Bichada? y, Qué vergüenza. y mire por esta Dios. otra, doctor Londoño. Qué vergüenza. Antioquia. Sí, Antioquia. Antioquia. Y Hágame el favor. Nos reveló también Adolfo León Palacio que el departamento de Antioquia, la deuda del departamento de Antioquia, más de 36.000.000.000 por concepto de IVA cedido de las apuestas permanentes, y que no hizo una gestión importante la gobernación de Antioquia, en cabeza del doctor Sergio Fajardo, para recuperar estos dineros para el fisco del departamento. Pero eso no es nada. Bueno, digamos que las deudas son muy costosas.
y lo que nos queda para recuperar en el departamento de Antioquia requiere un intenso trabajo. Pero el problema más grave, doctor Londoño, lo hemos denunciado una y otra vez. Tenemos el departamento con los niveles más altos de contaminación de mercurio en el mundo. Esa zona donde denunciamos hoy el desplazamiento, el Bagre, Zaragoza, Segovia, doctor, eso da tristeza. Allá la gente no come pescado, es que es muy triste. Eso no se arregla, Alejandro, dándole colchones a la gente para que pase la noche en una escuela o en un centro deportivo. El problema de la contaminación no se arregla sino descontaminando, empezando por impedir que sigan contaminando y descontaminando. ¿Cuál era el plan de Fajardo para impedir lo que estaba pasando en Antioquia? Antioquia la convirtieron en un muladar. Sí, señor. Le robaron sus ríos, le robaron el agua, que es lo más preciado que tiene una comunidad hoy. Según el diputado, como lo dijimos en La Barca, y como lo dijo también Juan Paz en su reverbero, según el diputado Honorio Arroyave, Antioquia va a terminar siendo más pobre que el Chocó. Desde La Barca ya creemos que al paso que van las cosas, así lo dejó el emblullinado Fajardo, como lo describe desde su columna del colombiano el gran Raúl Tamayo Gaviria. Es que en los últimos 5 años se duplicó la deuda de Antioquia. Números son números, ¿no? Claro. Ya. No hay que darle vueltas. Para hablar más claro, doctor Londoño, Antioquia la Grande, la de pronto la vamos a ver anexada al Chocó teniendo por capital Quibdó, y ahora sin Porce 4 y 5, con aguas de más de 5 represas, 4 Guadalupes, 3 Porces, y con su fábrica de licores en sus peores momentos por cuenta del moralista de nuevo cuño, Sergio Fajardo, y el patrocinio de Juanpa y Mindragacol, los peores enemigos de Antioquia. Porque lo que pretendían pretenden, es dejar podrir en la cárcel a Luis Alfredo Ramos Botero, porque él sí estaba haciendo cosas grandes por Antioquia, para ir al grano, como usted nos introdujo en ese tema, doctor Londoño. Bueno, y le cerraron las puertas al candidato del Centro Democrático. ¿Andrés Felipe Arias? No, el candidato del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Ya, doctor. William. Hablando de temas, sí, ya. El doctor Guerra. Alejandro Guerra, sí. Alejandro Guerra. Un excelente candidato. Andrés Guerra, para recuperar Antioquia, para devolverle la credibilidad a Antioquia y a los antioqueños la fe en su departamento. Entonces, en lugar de eso, está elegido Luis Pérez. A ver, pues, cómo va a ser esta cosa con Luis Pérez y qué es lo que le espera a Antioquia en estos momentos de aflicción. Y queda pendiente, doctor Londoño, que nos digan en la Procuraduría cómo va esa investigación para el gobernador Sergio Fajardo por la firma de un título minero al esposo de la secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. ¿Se acuerda de ese título minero? Pero claro, hágame el favor, otorgándole títulos mineros a sus secretarios. Bueno. Que ha habido cosas que uno se tiene que echar la bendición, y de qué manera, doctor Londoño. Hay que repetir con Jorge Robledo Ortiz, siquiera se murieron los abuelos, ¿no? Sí. Antioquia, la patria de los grandes intelectuales de este país, de los grandes poetas, de los grandes pensadores, de los grandes economistas. Recuerde que Antioquia fue la sede indiscutible de la Asociación Nacional de Industriales. La Asociación Nacional de Industriales era patrimonio de Antioquia, porque allá el desarrollo industrial del país empezó en Antioquia. Y ahí usted tiene las hazañas de Coltejer y los de las fábricas de loza de los Echavarría y todo ese desarrollo empresarial colosal que empezaron los antioqueños, que les permitió tener la presidencia de la ANDI tanto tiempo. Luego se trasladó la ANDI a Bogotá, pero con antioqueños presidiéndola, como Fabio Echeverry Correa. Y entonces ahora Antioquia desaparece del mapa y tiene la situación de penuria que tiene. La fábrica de licores de Antioquia quebrada,
Por Dios, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Doctor, y hay un tema que se nos ha quedado, que usted nos ha exigido mucho que investiguemos acá, el detrimento que le causa al departamento de Antioquia haber parado las obras del túnel de Oriente por más de 2 años. Que eso lo hizo el embluginado por cuenta de un señor que también está en La Habana, que el doctor Uribe tenía también como comisionado de paz, si no estoy mal. Frank Perr. Exactamente. Tuvo una pausa de 3 años por esa pausa. ¿Cuánto es el detrimento que esto ha generado? Una maquinaria parada, una obra paralizada. Dios mío bendito. Es que el mismo estilo de Gustavo Petro lo intronizó para Antioquia el señor Sergio Fajardo, para que hablemos claro. Y hay un grave problema que nos acusa hoy el verano, y especialmente en Antioquia, que tiene comunidades ribereñas en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca, porque esa entidad Sabia Salud, doctor Londoño, le debía a las EPS a finales del año pasado más de 345.000 millones de pesos, con una deuda de una mora de más de 60 días por 183.000 millones de pesos. ¿Qué van a hacer las EPS antioqueñas para atender los problemas de la salud del Zika? No se preocupe, para eso tenemos ministro de Salud antioqueño. ¿Cómo le parece el ministro de Salud antioqueño con el tema del Zika, que la gente está desesperada con estos veranos, y con un ministro que no se está dando cuenta de lo que está pasando con la salud? Porque el tema de la salud, este es otro de los temas más dolorosos que ha padecido el país en los últimos tiempos. Más que todo en el ministerio del señor Gaviria, que posaba desde sus columnas del Espectador de ser el crítico contumaz más agresivo de que se tenga historia. Bueno, es que ser crítico, William, es muy fácil, ¿no? Lo mismo le pasó a Fajardo. Recuerden que él entró linchando literalmente a su antecesor, y ahora muere el pez Ramos por la boca, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo no? Y ahora, doctor Londoño, la producción nos hace llegar un documento bastante importante sobre el festín, sobre la salida del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Y se están reuniendo, y de qué manera, con videos, con toda clase de infamias, para el 20 de enero, que se le haga la verdadera fiesta en Corraleja, como las que hacía la Suprema Corte en tiempos para celebrar la tumbada del doctor Alejandro Ordóñez. Esto huele a mal, con el patrocinio disque de la FOR. Claro, porque la Fundación FOR es la gran patrocinadora del aborto en Colombia. Eso es, la señora Mónica Roa está financiada por ahí la está Fundación también FOR. metida en el cuento, obvio. No, es que eso es con plata, eso es con marmaja. Todos estos anuncios para que las muchachas queden embarazadas y después las lleven a abortar, para arreglarles el problema de la vida abortando. Eso es dirigido por la Fundación FOR. Sí, señor, financiando a la señora Mónica Roa. Eso está establecido, eso está claro. Y hay un tema del aborto, doctor, que usted mencionaba esta mañana, de la guerrilla. ¿Cómo es esa historia? ¿Nos la cuenta? No, pues es una historia terrible, no es sino que lean el diario El Tiempo. De esto venimos hablando hace mucho tiempo, yo estoy enterado de esto de hace años. En todos los frentes de las FARC, en todos los campamentos de las FARC, el primer empleado administrativo que tenían era el enfermero, encargado de hacer abortar a todas las muchachas que quedaran embarazadas, muchas de ellas embarazadas por la acción violenta de los otros guerrilleros. A las muchachas las reclutaban, se las llevaban de las casas campesinas para que les sirvieran de pasto sexual a los guerrilleros, y cuando quedaban embarazadas la pasaban a la otra sección, a la del enfermero. En el frente guevarista se practicaba eso, como bien lo dice El Tiempo en una presentación de hoy. No sé cómo se les escapan esos pequeños detalles,
que permiten crear una imagen, un perfil moral de quiénes son los que nos van a gobernar, los Pablos Catatumbos, porque él era de esto como Romaña. Y entonces está el cuento de la muchacha que va donde Romaña y que le dice, por Dios, no me haga abortar. Y dice, ¿qué? ¿Usted quiere que le pase lo que a su hermanita? ¿Qué le había pasado a su hermanita? Que no había querido permitir que le hicieran el aborto y la fusilaron. Ese es el régimen. Y esos son los que traemos de presidentes y de renovadores de la democracia colombiana. Es con ellos con los que está abierto el horizonte de la nueva Colombia. Es con esos patriarcas, es con estos promotores de la moral pública. Y por eso hay que salir de Alejandro Ordóñez Maldonado. Claro, doctor. Porque Alejandro Ordóñez Maldonado cuenta estas historias y con el poder moral de la Procuraduría General de la Nación pone al país a reflexionar. Y eso es lo que no quiere Santos que ocurra. Y por eso lo tienen sentenciado para el próximo 20 de enero. Sí, Tengo entendido que se les barajó la fiesta, al menos por ahora. Se les quedaron hechos los tamales como... que no tienen las mayorías para tumbar a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría General de la Nación y que tienen que esperar a que se vayan unos magistrados para que ingresen otros que vengan con el compromiso. Los eligen si asumen el compromiso de votar contra Alejandro Ordóñez y para sacarlo de la Procuraduría, porque estorba en estos temas morales del país, porque estorba en los temas de la paz, porque estorba en los grandes temas políticos y sociales de Colombia. Estorba su palabra, estorba su poder moral. Y volviendo al tema de las niñas y de todas estas clases de torturas y bellaquerías cometidos por los narcocriminales de las FARC, los camaradas de Juanpa. Mi gran amigo, don Juan Manuel Serna, el profesor, hizo una página linda en el programa de Lane Martin, hablando a las 2 de la mañana, la semana pasada, pues lo escuché, hablando de la tortura como instrumento preferido de los tiranos para intimidar a sus opositores y disidentes. Algunas son brutales, como la ocurrida en Haití con Papa Doc, quien asumió todos los poderes y fundó los siniestros Ton Macuts, banda de asesinos, se infiltraban en el pueblo para criminalizar a los disidentes y darles muertes largas y dolorosas. Al ministro de Defensa Cambrone le entregó el monopolio de la exportación de sangre, el único bien que tenían los pobladores. Y esos pobres miserables, desnutridos, le tenían que entregar el líquido vital para que él lo vendiera a los laboratorios extranjeros, habidos de sangre humana. Cosas parecidas hicieron Hitler, Mussolini, los sátrapas africanos como Idi Amin Dada. Bueno, tantas cosas, doctor Londoño, que escuché aterrorizado. ¿Será que aquí en Colombia, con estos criminales de las FARC, cuando ya ellos, pues obviamente, tengan el poder absoluto, nos van a hacer la misma? La misma o peor. Y vamos a oír a nuestros oyentes, vamos a oírlos hablando sobre Isagen. Isagen, tema libre que esperamos desarrollar siempre con la austeridad en las palabras que se utiliza para permitir el acceso de otros a los micrófonos. Vamos pues con nuestros oyentes. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Su opinión. Sí, doctor Londoño, Dios lo bendiga a usted y a todo su equipo de trabajo, que mi Dios me los ampare y les dé toda esa fuerza este año para que sigan luchando por este país. Lo Isagen, doctor Londoño, yo simplemente quiero hacerle un llamado al pueblo colombiano. Por favor, ¿hasta cuándo nosotros vamos a admitir que sigan acabando con este país? Doctor, este país ya está requete embargado, esto es irreversible, nos van a llevar, como dicen vulgarmente, a la picota, pero colombianos, por favor, tenemos que votar no
a todo lo que este señor está haciendo. Mire, él no le importa nuestro país. Yo le digo a Juan Manuel Santos, póngase la mano en el corazón. Usted no tiene conciencia, usted no le duele su patria, usted no le duele hasta su familia, porque su familia vive aquí como vivimos nosotros. Usted el día de mañana nos deja aquí embarcados con todo esto y usted se larga de su país. Yo quiero volverle a decir a los colombianos, exijámosle, pero salgamos por favor a las calles de este país a exigirle a este hombre que no venda más a Colombia, porque la está acabando, doctor Londoño. Es imposible que nosotros no reaccionemos. Juan Manuel Santos, nosotros somos los que le pagamos a usted el sueldo, lo mismo que a todos sus empleados. Le hago un llamado a los empleados del gobierno. Ustedes pónganse la mano también en el corazón, que por un sueldo que les paga este señor venden su país. El día de mañana no van a tener ni siquiera ustedes un pan para darle siquiera a su familia. Y yo exijo, doctor Londoño, la declaración de renta de Juan Manuel Santos, de todos sus ministros, porque ellos, yo conozco toda esta gente desde el Juancho Cristo, porque yo viví 40 años en Cúcuta, doctor. Yo jugaba bolos con él en el club tenis. Él era un pobre diablo, ellos nunca hicieron nada por ese pueblo, ni siquiera tapar un hueco en las calles. Y ahora todo el dineral que tiene, ¿de dónde han sacado todos estos senadores toda esta plata? Juan Manuel Santos históricamente ha sido el presidente más corrupto de este país y corrompió la conciencia de... Bueno, tuvimos una interrupción, pero fue suficientemente clara esta señora. Hay que reaccionar para defender a Colombia. Tenemos oyentes en la línea. Isagen es el tema. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Carmen Posada de Medellín, ¿cómo está? Doña Carmen, su opinión. Le quitaron a los antioqueños a Isagen, ¿no? Como nos la quitaron a todos los colombianos. Pero, ¿qué opina usted? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una clase política definitivamente entregada a la mermelada. Juanpa y su compañía mermelada nos tiene arrodillados en compañía con los medios, doctor Londoño. Uno se queda aterrado en Antioquia. Mire cómo ganó Federico Gutiérrez con un discurso que pues le llegó a mucha gente y que era válido. Antioquia por las calles con los antioqueños. Y lo primero que hace es nombrar en el gobierno a uno de los mermelados mayores como Eugenio Prieto, que cayó a la campaña 2 semanas antes en paracaídas. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad los políticos le dicen a la gente lo que piensan o simplemente se burlan de nosotros? La reacción de los dos gobernantes nuevos en Antioquia respecto a Isagen fue la más tibia que yo he visto. Luis Pérez salió y dijo que no estaba de acuerdo, y a los 2 días estaba sentado con Cristo hablando de paz. Y Gutiérrez dijo que iba a hablar con el Consejo a ver qué posición tomaba. De verdad, nosotros estamos peor que Venezuela. Venezuela nos parecía pasivo y aguantadores, pero nosotros estamos peor si no reaccionamos. Muchas gracias, doctor Londoño. Muchas gracias. Es que gran parte del activo de Isagen está en Antioquia, porque como se trata de la generación de energía limpia, de generación con agua, Antioquia es el departamento campeón. San Carlos, Jaguas, Punchiná, Calderas, todas esas obras le pertenecían a Isagen en todo o en su mayor parte. De manera que Isagen en manos canadienses es quitarle a los antioqueños toda la influencia que pudieran tener en el manejo de su recurso más preciado, del agua. Tenemos oyentes en la línea. Isagen, buenos días. De Bogotá habla Carlos González. Don Carlos, adelante, su opinión. Gracias, doctor Fernando. Lo que pasa es que, como decía Eber Castro, se le dijo, se le advirtió. Este señor es un burgués oligarca que procede con todo como si fuera plata del bolsillo de él. Nosotros estamos en un país completamente abandonado, desorganizado, agarrado completamente por la corrupción. Nosotros como que no tuviéramos derecho a tener nada. Mire que todo lo de la carbonera se vendió,
todo lo de las industrias licoreras están pero completamente barbeando tablas. Toda la vida ha sido lo mismo. Caldas se ha acabado cuántas veces, lo vuelven a reactivar, lo oxigenan. Ahora pasa lo mismo con la licorera de Antioquia. Todo lo que sea de recursos naturales, todo lo que sea nuestro, se vende. Eso es una ironía que, por ejemplo, nosotros estemos en manos de Codensa, que es una empresa extranjera, y que nosotros los colombianos debíamos usufructuarnos de lo que es Postobón, de lo que es Bavaria, todas estas cosas que den renta y que sean de consumo obligatorio, que debían de dar rentabilidad a nuestro pueblo. Naturalmente usted habla mucho de la inversión de capitales extranjeros, yo estoy de acuerdo con eso, pero en esto que acabo yo de decir, qué bueno y qué digno fuera que estas cosas fueran también de los colombianos. Una cosa como Ipagen debe de haberse vendido al pueblo colombiano en acciones, pero no en acciones para devaluarlas como lo que pasó con Ecopetrol, sino, bueno, todo obedece a lo mismo que inicialmente estoy diciendo, doctor Londoño. Nosotros estamos en un país abandonado, desarrollado, estamos en manos de una dictadura. Por tanto, nosotros todos debemos de salir el 24 a las calles. Vamos a llenar las calles de personas que estamos pidiendo que tenga la NUA renuncie. Gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, don Carlos. La inversión extranjera más que bienvenida para crear patria, para agregarle a los bienes de los colombianos otros bienes, para traer tecnología, para hacer empresa. Pero un puro gasto de transferencia. Que vengan unos señores de Sudáfrica y compren a Bavaria. ¿Eso qué le agrega al país? ¿Qué le agrega? ¿Qué es lo que viene adicionalmente con eso? Nada, nada. Lo mismo pasa con Isagen. Isagen era nuestra, de nuestra propiedad. Y se la transferimos a unos canadienses. ¿Para agregarle qué? A unos supuestos canadienses. Bueno, Carlos González se expresó suficientemente sobre su opinión. Tenemos más oyentes en la línea. El tema, Isagen. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Sí, señora, adelante. Esto es una llamada de Cali, doctor, y estoy completamente convencida, como se tiene que convencer los colombianos, de que estamos bajo el régimen de un comunista rico. Y él está dejando el país pavimentado a las FARC, arruinando la empresa, la industria, quiere arruinar acá en el valle a los azucareros, quiere la venta de Isagen, es una cosa terrible. Como la política del comunismo es pauperizar al pueblo, así como está Venezuela, y nosotros no queremos ser una Venezuela ni mucho menos una Cuba, doctor. De manera que esto me parece terrible y tenemos que reaccionar los colombianos y convencernos. Los colombianos, si no se han dado cuenta, tienen que darse cuenta ya de que esto es un país ya mandado por un comunista acérrimo y enemigo de Colombia, que ahí le tienen que envidiar a Venezuela y a Cuba, doctor, para que nos vayan a llevar a ese estado. Mejor dicho, acaban de sacar acaba de terminar un comunista en la alcaldía de Bogotá y ya está aspirando él aspira a la presidencia. Tienen el fiscal, tienen peones como Piedad Córdoba e Iván Cepeda que se van a las cárceles a comprar conciencias para buscar testigos falsos, para encarcelar al ejército, que es lo mejor que tenemos en Colombia, para encarcelar a los mejores intelectuales como el doctor Luis Alfredo Ramos, como tantas personas importantísimas que hay en Colombia en la cárcel. Y lo más triste, doctor Londoño, es que en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se fijan en el terrorismo que les hacen allá. Y en cambio, el terrorismo de Colombia, mejor dicho, se olvidan de Colombia como si no existiéramos y como si fueran las FARC unas hermanitas de la caridad. De manera, doctor Londoño, que esto es terrible y los colombianos tenemos que despertar y no comerle más cuento a este tartajoso de presidente que con tanta
tanta barbaridad y tanta brutalidad que está haciendo nos está arruinando, doctor Londoño. Y nosotros no queremos un país comunista ni estar aplastados bajo la bota comunista, doctor Londoño. Me fascina su programa y lo felicito. Y feliz día, doctor, y para usted y todos los colombianos, y que reaccionemos. Muchísimas gracias. La pauperización producida por los comunistas y los comunistas ricos, que son los peores de todos. Ese es un hecho objetivo. Juan Manuel Santos es un hombre riquísimo, como su hermano Enrique. Producto todo eso de un esfuerzo empresarial importante que fue el diario El Tiempo, que se vendió a uno de los hombres más ricos de Colombia y más capaces de Colombia. Eso está bien, pero que sean comunistas, esa es otra historia. El comunismo de los ricos. Y ese comunismo de los ricos es el que quiere pauperizar a la República. ¿Cómo se explica si no la guerra desatada contra los ingenios azucareros del Valle, la guerra desatada contra los ganaderos de Colombia, la guerra desatada contra los bienes más preciados del país como Isagen? Tenemos más oyentes en la línea. Tema Isagen. Buenos días. Buenos días, habla Santiago de Medellín. Don Santiago, adelante, Isagen. Sí. No es de extrañarse, pues simplemente está siguiendo a cabalidad la teoría de Fidel Castro. Si quieres dominar un país, quiébralo. Lo mismo que ha aplicado Venezuela, Brasil, Argentina, que son países que ya están quebrados. Esta venta maquiavélica, planeada con el efecto Tutaina y en contra de todos los colombianos, y disculpe la expresión, a la berraca, en cualquier otro país ya estarían los colombianos, pues, o ya deberíamos estar buscando la revocatoria del mandato. Simplemente, pues, esta es mi teoría. Gracias. Sí, señor, pauperizar, tiene toda la razón. El comunismo jamás ha prosperado en una sociedad próspera. Perdónenseme la redundancia, pero es que es así. El comunismo jamás puso su planta en una sociedad rica, jamás. La primera condición para que el comunismo triunfe es la pobreza de la gente. Por eso la técnica comunista es muy sencilla, empobrecer primero para dominar después. Una persona pobre se entrega por un mendrugo de pan. Las huestes chavistas, que eran gente desesperada para que le llevaran en una tractomula de esas grandotas el desayuno, el almuerzo y la comida. Y la gente se vende por un plato de comida. Pauperizar para reinar. Eso es lo cierto, como lo dice nuestro oyente. Y tenemos más en la línea. Tema Isagen. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. La venta de Isagen, muy breve, es para financiar el sí a qué, a los acuerdos entre Santos y las FARC, para hacer el más grande lavado de activos del planeta. La paz no va a llegar, porque la paz no puede llegar por documento ni por decreto. La paz solamente llega en la concordia, con el trabajo, con situaciones totalmente diferentes. Doctor Londoño, el señor presidente de la República, llamado Juan Manuel Santos, para mi concepto, seguramente estoy equivocado, pero tiene una mente depravada, de un alto grado de cinismo. Hace poquitos días dijo en radio, en televisión, que ahorráramos agua, que ahorráramos energía, y todos sabemos, muchos sabemos, que él se robó la plata de la bonanza mineroenergética para la mermelada. Señor Londoño y su equipo, por favor, sigan denunciando. No a los acuerdos de la mafia enquistada en el gobierno y las huestes comunistas que llegan a través de estos bandidos de la FARC. Gracias y feliz día. Un atisbo muy importante sobre esta situación. La venta de Isagen no es para tal desarrollo de infraestructura, para las carreteras, porque ya sabríamos cuáles y a qué título. Ni lo uno ni lo otro. Esto es para financiar con mermelada, con lo que quede del país, el sí en el famoso plebiscito. Ese es el objetivo de la venta de Isagen, según nuestro oyente. Y tenemos otros en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Habla Bernardo Villegas de Medellín. Adelante, don Bernardo. Primero, preguntarle que qué pasó con el conclave, que no se han dicho nada del conclave. Y lo segundo es que yo creo que el gobierno cubano ya está cobrándole
el tiempo que lleva esa gente allá, 4 años, tal vez que no han pagado lo suficiente y necesitan esa plática para eso, y el resto para pagar las deudas de Fajardo. El resto para pagar las deudas de Fajardo. Ave María, si va a haber que pedalear para pagar las deudas de Fajardo. Y la plata de la gente en Cuba, qué buena pregunta. ¿Por qué el doctor Sergio Jaramillo nos cuenta cuánto vale el alojamiento y los mojitos y la comida de todos esos bandidos de las FARC que están allá con sus esposas, con sus queridas, con sus amigos en La Habana por cuenta de los colombianos? ¿Cuánto nos vale eso al día? ¿Por qué nos niegan esa información? Porque son tramposos, porque nunca dicen la verdad. Tenemos más oyentes en la línea. Tema, Isagen. Buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño Hoyos, su mesa directiva y los colombianos que nos escuchan. Lo que hizo Juanpa con Isagen al venderla a unos canadienses no hizo más que vender la pensión vitalicia de Colombia. Allí entregó el poder económico de las aguas, el poder de las aguas, el poder económico de Colombia. Qué desgracia para Colombia con esa venta de Isagen. Doctor, aprovecho una oportunidad para hacerle una pregunta al doctor Álvaro Uribe Vélez y al doctor Oscar Iván Zuluaga, con todo el respeto que merecen. El Centro Democrático como partido sí es una oposición al gobierno, porque se ve mucha pasividad, se ve mucha quietud. La oposición es únicamente de dientes para afuera. A través de los medios de comunicación, el doctor Oscar Iván Zuluaga dice, estos son los 5 pilares que va a defender el Centro Democrático. Los congresistas del Centro Democrático se defienden como felinos acorralados por una Asamblea Nacional de Colombia integrada por la mayoría de los Juanpas. ¿Dónde están las marchas para protestar contra este gobierno? Por eso es que Juanpa cogió tanta fuerza, porque no siente la acción del Partido Centro Democrático, porque no siente al pueblo en las calles gritar con pancartas para rechazar todo lo que este hombre está haciendo en contra de la democracia, en contra de la economía. ¿Por qué la oposición venezolana llegó al poder? Porque esas mujeres, perdone la expresión, berracas, María Corina Machado, con la esposa de Leopoldo López, la esposa de Antonio Ledesma, salieron a las calles, llevaron al pueblo sin temor, sin miedo, en el Brasil, en la Argentina, en el Ecuador, y aquí en Colombia, la oposición únicamente de dientes para afuera. ¿Dónde está la oposición? Soy Antonio María Urrego Agudelo, desde la ciudad de Medellín. Muy buenos días, y como dijo la primera señora que intervino, a protestar. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias. La propuesta es de mucho fondo. Es convertir la oposición, que hasta ahora ha sido puramente formal, se dijera, desde el Congreso de la República. Nuestros congresistas se han batido como felinos en el Congreso de la República. ¿Qué hubiera sido de Colombia sin ese bloque del Centro Democrático? Lo que nuestro oyente propone es bajar esa oposición del cenáculo del Parlamento a la calle. Que Juan Manuel Santos sienta la presión de un pueblo que no comulga con lo que está haciendo, que no comulga con la reforma tributaria que viene, que no comulga con la situación del empleo en Colombia, que no comulga con la desindustrialización del país, que pregunta qué se hizo con la bonanza petrolera y minero-energética. Esa es la propuesta. Y vamos a escuchar a un último oyente sobre el gran tema del día y del mes y del año, la venta de Isagen. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Le habla Margarita Villa de Medellín. Vean, Juan Manuel Santos nos ha hecho de todo. Ha sido traidor, mentiroso, falso, y ahora nos resultó estafador. Nos vendió la joya de la corona en contra de toda la nación. Ha sido el único tema en que se han unido todos los partidos. A él no le importó nada con tal de salirse con la suya. Los colombianos tenemos que despertar, y los antioqueños también. Federico Gutiérrez lo eligieron los jóvenes, porque no saben lo que fue el país, y vea como de joven de Isagen, sin modular, como dijo una de las que intervino. Y Luis Pérez es otra ficha de Santos a punta de mermelada de compra de votos. Eso se volvió Antioquia. Tenemos que despertar, los antioqueños y los colombianos. Gracias, doctor Londoño.
Muchísimas gracias. Y una observación muy interesante. ¿Por qué no protestaron debidamente el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín contra semejante atropello contra Antioquia? Porque desde luego Isagen era un bien nacional, era el bien de la nación. Pero ¿dónde están los activos importantes de Isagen? En Antioquia. ¿Por qué razón? Por una razón elemental. Porque Antioquia es la dueña de los grandes desarrollos energéticos sobre la base del agua. Entonces, allá están los grandes desarrollos de Isagen. ¿Cómo no protestaron? ¿Cómo no preguntaron quiénes eran los canadienses? ¿Cómo no se opusieron a este atropello contra el porvenir? ¿Cuál va a ser la participación de Isagen en los futuros desarrollos hidráulicos e hidroenergéticos en Antioquia? Cero. Eso délo por descontado. Unos canadienses no se van a poner a correr los riesgos que corrieron los antioqueños para la construcción de las grandes presas de San Carlos, de Jaguas, de Punchiná, de Calderas. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Para dónde vamos y en qué manos quedamos? Y nuestros oyentes, el mejor activo que tiene la hora de la verdad, se pronunciaban sobre Isagen, el tema de hoy, del mes, del año. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, escuchan La Hora de la Verdad.